Tax Day. Pregunta 53. Para Javier Martínez. Respecto de los avisos de PLD-FT por arrendamiento de inmuebles, ¿a qué se refieren en la cuarta reunión 2024 de los síndicos del contribuyente? Sí, amigos, fíjense que en la cuarta reunión 2024 de los coordinadores nacionales de síndicos del contribuyente saltó la pregunta respecto de avisos de prevención de lavado de dinero por arrendamiento de inmuebles. Es la pregunta número 5, si tienen el documento, si no, lo tendremos por ahí dentro del Tax Day, dentro de nuestras redes sociales, para que puedan bajarlo y revisarlo. Pero básicamente, déjenme verlo aquí, hacen un verdadero desmadre con la respuesta. Dices, no manches, ¿quién sabe qué es lo que quisieron decir? Planteamiento 5, y aquí está, dice planteamiento 5, prevención del lavado de dinero. Hechos del planteamiento. Para los efectos de identificar a los clientes y presentar los avisos correspondientes cuando se rebasen los umbrales que enumera la ley, con relación a la actividad de arrendamiento de inmuebles, se desprende lo siguiente. Y ya empiezan a decirnos cuáles son las disposiciones, cuáles son los fundamentos legales y cuál es el planteamiento, petición o queja. En la actividad de arrendamiento de inmuebles se tienen las obligaciones fiscales de impuesto sobre la renta e impuesto al valor agregado. Además, la obligación de identificar a los clientes y de presentar avisos cuando se rebasen los umbrales establecidos en la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita, la LF-PIORPI. Valdrá la pena aclarar aquí, esa no es una obligación fiscal, es una obligación de tipo administrativo, y aquí se está revolviendo, como ha estado ocurriendo con muchos de nosotros, en los que pensamos de repente que toda la LF-PIORPI se refiere a unas disposiciones de tipo fiscal, cuando son disposiciones de tipo administrativo que tienen supuestos diferentes. Nos habla diciendo aquí, oye, ¿qué onda con los umbrales? Nos dice, ¿qué onda con la acumulación de los 6 meses? Y ponen ahí algún ejemplo donde más o menos se trata de explicar, pero sí queda bastante confuso. En la respuesta del SAT dice, de acuerdo a la LF-PIORPI y su reglamento, las obligaciones administrativas respecto de la actividad vulnerable se encuentran en el 17 fracción quinta. El SAT les dice, espérense, esa no es fiscal, es una obligación de tipo administrativa, y nos vuelve a hablar de las disposiciones que tenemos aquí con todo este tema. Valdrá la pena revisar nada más cómo se va a aplicar este rollo de las obligaciones administrativas, no fiscales, de presentar avisos cuando tenemos arrendamiento de inmuebles, para dejar o tratar de contribuir a que esto nos quede más o menos claro. Ok, tú vas a tener un arrendamiento de inmuebles que se considera actividad vulnerable solo cuando tienes un inmueble que tenga una renta mensual que exceda de 174,255 pesos en 2024. Acuérdate que esto cambia cuando cambia la UMA. Si tú tienes locales o casas o cualquier inmueble o un terreno, y ese terreno o ese inmueble lo rentas en 174,255 pesos, ya es una actividad vulnerable. Oye, no, es menos que eso. Entonces no es actividad vulnerable. Ahora bien, si tú tienes un arrendamiento que no es actividad vulnerable porque no llega a las 1,605 UMAS, que son los 174,000, digamos en términos redondos,
Entonces, no tiene nada que ver con la LFPORPI, no vas a tener que acumular en periodos de hasta 6 meses ni nada. Solo vas a aplicar estas obligaciones de acumular en periodos de hasta 6 meses cuando la renta sea mayor a los 174,000 pesos. ¿De acuerdo? Eso nos debe quedar claro. Oye, le estoy rentando a un mismo arrendatario 3 locales y la suma de los 3 locales exceden. No, tiene que ser por cada local, por cada contrato de arrendamiento, el que se dé este supuesto. Oye, no es actividad vulnerable, pero me vinieron a pagar un año de renta completito, o como los chinos que están pagando 5 años de renta completitos en el centro. Bueno, no, si la renta no llega a 174,000 de renta por renta mensual, no es actividad vulnerable y no tiene nada que ver con la LFPORPI. Ahora, cuando sí es actividad vulnerable, cuando la renta mensual es de más de 174,000, en ese caso tendrás que presentar los avisos conforme te van pagando. Aquí el momento para esta ley administrativa es cuando cae la lana. Oye, me pagaron tanto. Oye, tienes 2 umbrales, tienes un umbral de identificación de 1,605 UMAS y un umbral de aviso de 3,210 sumas. Ok, no llego al umbral de aviso, pero sí es al de identificación. Bueno, en ese mes presentarás solo un informe sin operaciones. Cuando te estén pagando cantidades que ya excedan del umbral de aviso, en ese momento presentas el aviso. Y pudiera ser que no te paguen en varios meses, pero vas a tener que ir acumulando lo que te vayan pagando para ver si en ese periodo de hasta 6 meses se cumple la condición para presentar el aviso, las 3,210 sumas, que son 348,000 pesos. ¿De acuerdo? Entonces ese sería el supuesto. El periodo de hasta 6 meses es un poco confuso porque lo queremos leer como en el mundo fiscal. Oye, ahí dice 6 meses, no. Bueno, sí, dice 6 meses, pero después hubo un documento en el que nos explicaron que es un periodo de 6 meses, pero si en el mes 2 ya llegaste al umbral de aviso, presentas el aviso y borrón y cuenta nueva. Nunca vamos a aplicar de enero a junio y de julio a diciembre, por ejemplo, sino que vamos a estar llevando un control por separado de todos estos importes. Valdrá la pena entonces, estimados amigos, que revisen. Fíjense que cuando empezamos a emitir estas preguntas en Tax Day, dentro de las 10 primeras preguntas le entramos a este tema de arrendamiento que seguramente les van a ser de utilidad. Les pedimos que se remitan a ellas y si tienen alguna duda adicional, no duden en decirnos: oye, Javier, estás rete güey, eso no es así. Y lo comentamos, seguramente enriquecemos el tema con sus preguntas, sus dudas o sus observaciones. Les mando un abrazo. El prontuario Lex PLD es una herramienta indispensable en el ámbito de prevención de lavado de dinero en actividades vulnerables en México. Adquiérelo hoy mismo y no te pierdas del material especializado que tenemos solo para ti. Ya a la venta en nuestra página web www.taxday.com.mx o por WhatsApp al 5573 4288 15. Recuerda que el prontuario Lex PLD se encuentra disponible también en Amazon. Incluye gastos de envío. No te pierdas ninguna de nuestras preguntas y síguenos en todas nuestras redes sociales como @taxdaypld y @asesorpld.